Capítulo 4. Somos igual que las veletas. Yo, que me había prometido mantenerme apartado de todo trato social, y daba gracias a mi estrella porque al fin me había instalado en un lugar que resultaba casi inaccesible. Yo, desventurado de mí, después de mantener hasta el oscurecer una lucha con la tristeza y la soledad, me vi finalmente obligado a arriar bandera y, so pretexto de adquirir informes concernientes a las necesidades de mi casa, manifesté el deseo de que la señora Dean, al traerme la cena, se sentara mientras la tomaba, esperando con agrado que me resultase inclinada al chismorreo para que o me animase con su charla o me inclinase al sueño. «Usted ha vivido aquí mucho tiempo», comencé. «¿No dijo usted que 18 años?» «18, señor. Llegué cuando se casó la señora para servirla, y después de su muerte, el amo me conservó como ama de llaves». «¿Ah, sí?», siguió una pausa. Temí que no resultara chismosa, a no ser para sus propios asuntos, y esos no me interesaban. Sin embargo, después de permanecer durante un rato con un puño sobre cada rodilla y una nube de meditaciones sobre el rudo aspecto, exclamó: «¿Cómo han cambiado los tiempos desde entonces?» «Sí», afirmé. «Habrá visto usted muchas alteraciones, supongo». «Las he visto. Y también desgracias», dijo. «Voy a dirigir la conversación hacia la familia de mi casero», pensé para mí. «Buen asunto para empezar. ¿Cómo me gustaría saber la historia de aquella linda viudita? Si es natural de la comarca o, lo que es más probable, una exótica que aquellos ariscos indígenas no quieren reconocer como de su casta». Con tal intención, pregunté a la señora Dean por qué Heathcliff había abandonado la granja de los tordos y preferido vivir en una situación y residencia tan inferiores. «¿No es bastante rico para mantener debidamente la finca?», inquirí. «¿Rico, señor?», respondió. «Tiene, nadie sabe a cuánto asciende su fortuna, y cada año va en aumento. Sí, es bastante rico para vivir en mejor casa que esta, pero es muy tacaño, y aunque sintiera el deseo de vivir en la granja de los tordos, la probabilidad de tener un buen inquilino no le haría perder la ocasión de atesorar unos cuantos miles más. Es extraño que la gente sea tan tacaña cuando se está solo en el mundo. Él tuvo un hijo, según parece». «Sí, tuvo uno, pero se murió». «¿Y esa joven señora Heathcliff es su viuda?» «Pero sí es la hija de mi difunto amo». Catherine Linton era su nombre de soltera. Yo la crié. Pobrecita. Cuánto desearía que el señor Heathcliff se mudase aquí, y entonces hubiéramos podido estar juntas otra vez». «¿Cómo? ¿Catherine Linton?», exclamé atónito. Pero después de un minuto de reflexión, me convencí de que no podía ser mi espectral Catherine. Entonces proseguí. «¿El antiguo habitante de esta finca era Linton?». «Claro que sí». «¿Y quién es ese Earnshaw, Hareton Earnshaw, que vive con Heathcliff? ¿Son parientes?». «No, es el sobrino de la difunta señora Linton». «Entonces, ¿es primo de la joven?». «Sí, y su marido era también primo suyo, uno por parte del padre y otro de madre. Heathcliff se casó con la hermana del señor Linton». «He visto que la casa de Cumbres Borrascosas tiene Earnshaw grabado sobre la puerta principal», dije yo. «¿Se trata acaso de una vieja familia?». «Muy antigua, señor. Y Hareton es el último de ellos, como la señorita Cathy lo es de nosotros. Quiero decir, de los Linton. ¿Ha estado usted en Cumbres Borrascosas?». «Dispense la pregunta, pero me gustaría saber cómo está la señorita». «¿La señorita Heathcliff? Parecía estar muy bien. Es muy guapa, pero parece que no es muy feliz». «No me extraña», dijo ella. «¿Y qué le ha parecido a usted el amo?». «Un individuo de aspecto rudo y áspero, señora Dean. ¿No es ese su carácter?».
Áspero como el filo de una sierra, contestó ella, y duro como una roca. Cuanto menos se trate usted con él, mejor. Debe haber tenido muchas alternativas en su vida para convertirse en semejante ser tan huraño. ¿Conoce usted acaso su historia? Es muy parecida a la del cuco, señor. Lo sé toda, excepto dónde nació y quiénes eran sus padres, y cómo tuvo su primer dinero. A Hareton le ha arrojado fuera del nido como a un pobre pajarillo. El infortunado muchacho es el único de toda la parroquia que no sospecha cómo le han estafado. Bien, señora Dean, hará una obra de caridad si me dice algo de mis vecinos. Siento que, si me acuesto, no voy a descansar, y le agradeceré que se siente a usted y conversemos un buen rato. Con mucho gusto, señor. Voy a coger la costura y entonces me sentaré todo el tiempo que usted quiera. Pero se ha enfriado usted. Le he visto estremecerse. ¿Necesita usted alguna bebida caliente para reanimarse? La atenta mujer salió y yo me puse más cerca del fuego. Sentí la cabeza caliente y el resto del cuerpo helado. Sin embargo, estaba excitado, nervioso. Sentía una sensación de malestar que invadía mis nervios y mi cerebro. Esto hacía que me sintiera no incómodo, sino más bien temeroso, como todavía lo estoy, por las consecuencias que podían derivarse de los incidentes pasados. Volvió enseguida, trayendo una taza humeante y una canastilla de costura, y habiendo colocado la primera en la repisa interior del hogar, tomó asiento, evidentemente complacida de encontrarse tan sociable. Antes que yo viniese a vivir aquí, comenzó la señora Dean sin esperar otra invitación a su historia. Estaba casi siempre en cumbres borrascosas, porque mi madre había criado al señor Henley Earnshaw, que era el padre de Hareton, y yo tenía la costumbre de jugar con los niños. Hacía los recados y ayudaba a recoger el heno, y recogía la granja, dispuesta para cualquier cosa que quisieran mandarme. Una hermosa mañana de verano, era el principio de la siega, me acuerdo, el señor Earnshaw, el amo viejo, bajó en traje de viaje y después de dar órdenes a Joseph sobre lo que tenía que hacer durante el día, se volvió hacia Henley, Katy y yo, pues yo también estaba comiendo mis gachas con ellos, y dijo dirigiéndose a su hijo: «Ahora, buen mozo, me marcho a Liverpool. ¿Qué quieres que te traiga? Puedes escoger lo que quieras, siempre que sea poco voluminoso, porque iré a pie a la ida y a la vuelta. 60 millas cada viaje. Es un largo trayecto». Henley pidió un violín y entonces le preguntó a la señorita Katy, que apenas tendría 6 años, pero era capaz de montar cualquier caballo de la cuadra, y a tal efecto escogió una fusta. No se olvidó de mí, porque tenía un bondadoso corazón, aunque a veces era bastante severo. Me prometió traerme un bolsillo lleno de manzanas y peras, y entonces besó a sus hijos, dijo adiós y se marchó. Nos pareció un tiempo muy largo a todos nosotros los 3 días de su ausencia, y a menudo la pequeña Katy preguntaba cuándo volvería a casa. La señora Earnshaw le esperaba a la hora de cenar del tercer día, y retrasó la cena hora tras hora. No había señal de su regreso, y al final los niños se cansaron de correr hasta la verja para mirar. Cuando oscureció, quiso acostarlos, pero le rogaron tristemente que les permitiera quedarse levantados. Y justo a eso de las 11, el picaporte se alzó suavemente y entró el amo. Se arrojó a una silla, riendo y gruñendo, y les pidió a todos que se marcharan, porque estaba medio muerto. No quería volver a dar semejante paseo ni por todos los tesoros del mundo. Y además cargado hasta más no poder, dijo abriendo su gran abrigo que llevaba hecho un lío en el brazo. «Mira esto, mujer. Nunca en mi vida me he cansado tanto.
pero tienes que tomarlo como un don de Dios, aunque esté casi tan negro como un don del diablo. Nos apiñamos alrededor y por encima de la cabeza de la señorita Katy divisé un niño sucio, andrajoso y con el pelo negro, lo bastante crecido para hablar y andar por sí solo. En realidad, por su cara parecía mayor que Catherine, pero cuando se le puso en pie, solo miró a todas partes y repitió una y otra vez un balbuceo que nadie pudo entender. Yo estaba asustada y la señora Earnshaw estaba dispuesta a echarle fuera. Se dominó, preguntando cómo pudo arreglarse para traer a ese gitano andrajoso cuando tenían que alimentar y educar a sus propios hijos. ¿Qué pretendía con ello? Y si por ventura estaba loco. El amo trató de explicarle, pero estaba en realidad medio muerto de cansancio, y todo lo que pude averiguar entre sus riñas fue que, habiéndole visto hambriento y sin hogar por las calles de Liverpool, le preguntó si se había perdido, sin que ni él ni nadie pudiese darle detalle alguno a este respecto. Como el amo, según dijo, tenía el dinero y el tiempo limitado, pensó que era mejor llevársele a su casa inmediatamente que incurrir en inútiles gastos allí, porque estaba decidido a no dejarle abandonado. Bueno, el resultado fue que mi ama se tranquilizó y el señor Earnshaw me dijo que le lavara y diera ropa limpia y que durmiera con los niños. Hindley y Katy se contentaron con mirar y escuchar hasta que se restableció la paz. Entonces ambos empezaron a buscar en los bolsillos de su padre los regalos prometidos. Hindley, que ya tenía 14 años, al encontrar en el abrigo su violín roto en pedazos, comenzó a llorar. Y Katy, cuando supo que el amo le había perdido la fusta por atender al forastero, mostró su mal humor haciendo muecas y escupiendo al estúpido chiquillo, recibiendo en pago una sonora bofetada de su padre para enseñarle mejores modales. Se negaron rotundamente a compartir su cama con él, y yo tampoco me sentí inclinada a darle mejor trato, y le dejé en el descansillo de la escalera con la esperanza de que al día siguiente ya se habría ido. Por casualidad, o quizá atraído por haber oído su voz, se arrastró hasta la puerta del señor Earnshaw, y allí le encontró al salir de su cuarto a la mañana siguiente. Al indagar cómo había podido llegar hasta allí, me vi obligada a confesar mi falta, y en recompensa por mi trato inhumano y mi cobardía, me echaron de la casa. Así se introdujo Heathcliff en la familia. Cuando volví a la casa unos días después, ya que no me consideré totalmente despedida, me encontré con que le habían bautizado. Le pusieron Heathcliff, el mismo nombre del otro hijo que se les murió en la infancia, y desde entonces le ha servido de nombre y de apellido. La señorita Katy y él hacían ya buenas migas, pero Hindley le odiaba. Y para decir verdad, yo hacía lo propio, y le atormentábamos portándonos con él vergonzosamente, porque yo no era bastante razonable para sentir mi injusticia, y el ama nunca dijo una palabra en su favor cuando lo vio maltratado. Parecía un niño triste y paciente, endurecido quizá por los malos tratos. Soportaba los golpes de Hindley sin pestañear ni derramar una lágrima, y mis pellizcos le hacían contener la respiración y abrir desmesuradamente los ojos como si se hubiese lastimado casualmente y nadie tuviera la culpa. Esa actitud estoica ponía furioso al viejo Earnshaw cuando descubría a su hijo persiguiendo al pobre niño sin padre, como le llamaba. Se encariñó extrañamente con Heathcliff, creyendo todo lo que le decía. En ese asunto hablaba afortunadamente poco y generalmente decía la verdad, y mimándole mucho más que a Katy, que era demasiado traviesa y voluntariosa para ser su preferida. Así, desde el principio, trajo la desazón a la casa,
y a la muerte de la señora Earnshaw, que ocurrió unos 2 años después, el joven amo se había acostumbrado a mirar a su padre como a un tirano más que como a su amigo, y a Heathcliff como a un usurpador del afecto de su padre y de sus derechos. A fuerza de pensar en esta injusticia, su carácter se agrió poco a poco. Yo simpaticé con él algún tiempo, pero cuando los niños se enfermaron con el sarampión y tuve que cuidarlos y tomar sobre mí la responsabilidad de una mujer, cambié mis ideas. Heathcliff también estuvo enfermo de cuidado, y cuando se encontraba peor, quería que yo estuviera constantemente a la cabecera de su cama. Supongo que comprendía que yo hacía mucho por él, y no tenía bastante talento para darse cuenta de que estaba obligada a hacerlo. Sin embargo, era el niño más tranquilo que jamás cuidó una enfermera. La diferencia entre él y los demás me forzó a ser más imparcial. Katy y su hermano me agotaban terriblemente. Él era un cordero que no se quejaba, aunque más su rudeza que su amabilidad le hacían dar poco trabajo. Se puso bueno y el doctor afirmó que en gran parte era debido a mí y me alabó por mis cuidados. Yo estaba envanecida con esas alabanzas y más blanda respecto del ser por cuyo medio la merecí, y así Hindley perdió su último aliado. Sin embargo, no me sentía atraída hacia Heathcliff y con frecuencia me preguntaba qué pudo ver el amo para admirar tanto a aquel niño arisco que nunca, que yo recuerde, pagó su indulgencia con ninguna señal de gratitud. No era insolente con su bienhechor, era sencillamente insensible, aunque conociendo perfectamente el lugar que ocupaba en su corazón y consciente de que no tenía más que hablar y toda la casa se vería obligada a inclinarse ante su deseo. Como un ejemplo, me acuerdo que el señor Earnshaw una vez compró una pareja de potros en la feria de la parroquia y le dio uno a cada muchacho. Heathcliff escogió el más hermoso, pero pronto se quedó cojo, y cuando lo descubrió, le dijo a Hindley: «Tienes que cambiar de caballo conmigo, no me gusta el mío, y si no quieres, le diré a tu padre los 3 latigazos que me has dado esta semana, y le enseñaré el brazo, que está negro hasta el hombro». Hindley le sacó la lengua y le dio una bofetada. «Más vale que lo hagas enseguida», insistió, escapándose hacia el pórtico porque estaban en la cuadra. «Tendrás que hacerlo, porque si hablo de los golpes, te los van a devolver con interés». «¡Fuera, perro!», gritó Hindley, amenazándole con una pesa de hierro usada para pesar las patas y el heno. «Tírala», replicó, quedándose quieto. «Entonces diré que te jactas de que me vas a plantar en la calle en cuanto tu padre se muera, y verás si no es a ti a quien va a echar sin contemplaciones». Hindley le tiró el peso, hiriéndole en el pecho, y cayó al suelo. Pero se levantó inmediatamente sin aliento y pálido, y si yo no lo hubiera evitado, hubiera ido enseguida al amo, y hubiera obtenido venganza cumplida solo con dejar que su aspecto hablara por él, diciendo quién lo había causado. «Llévate mi potro, gitano repugnante», dijo el joven Earnshaw, «y ojalá te rompas la crisma. Cógelo y condénate tú, mendigo intruso. Ve posesionándote de todo lo que tiene mi padre, y que vea después quién eres, engendro de Satanás. Llévatelo, y ojalá te saque los sesos de una coz». Heathcliff fue a desatar el animal y a atarlo a otro pesebre. Al pasar Heathcliff por detrás del potro, Hindley le tiró al suelo, entre las patas del caballo, y sin detenerse a examinar si sus esperanzas se habían realizado, huyó lo más deprisa que pudo. Me sorprendió ver con qué serenidad se levantó el niño y siguió su tarea, cambiando las sillas y todo, y luego sentándose en un montón de heno para reponerse de la sacudida que el violento golpe le había ocasionado. Se serenó antes de entrar en la casa. Finalmente,
Le persuadí para que echara al caballo la culpa de sus cardenales. Le importaba poco lo que tenía que decir, con tal de tener lo que quería. Se quejaba tan raras veces, en realidad, de peleas como esta, que llegué a pensar que no era vengativo, pero me equivocaba por completo, como usted ha de ver. Capítulo 5. Con el transcurso del tiempo, el señor Earnshaw empezó a declinar. Había sido muy activo y muy robusto, pero de pronto perdió las energías. Y cuando se vio confinado en el rincón de la chimenea, se volvió de un carácter irascible. Por la menor cosa se irritaba, y el menor desacato a su autoridad le ponía fuera de sí, cosa que se hacía más patente cuando alguien trataba de imponerse o de dominar a su favorito. Se le había metido en la cabeza la idea de que porque él quería a Heathcliff, todos le odiaban y deseaban jugarle una mala pasada, lo que resultaba poco ventajoso para el muchacho, porque, como nosotros no queríamos impacientar al amo y alentábamos su parcialidad hacia él, su decidido apoyo fomentaba el orgullo y el mal genio del niño. Sin embargo, llegó a ser en cierto modo necesario. 2 o 3 veces una manifestación de desprecio de Hindley, mientras su padre estaba cerca, encendió la furia del anciano. Cogió un bastón para golpearle y se estremeció de rabia al sentirse incapaz de llevar a cabo su propósito. Por aquellos días nuestro cura, teníamos entonces un cura que se ganaba la vida dando clase a los pequeños Linton y Earnshaw y cultivando él mismo su trocito de tierra, aconsejó que el muchacho Hindley fuera al colegio, y el señor Earnshaw asintió, aunque de mala gana, porque decía que Hindley es una nulidad y nunca hará nada de provecho donde quiera que vaya. Yo esperaba que por fin llegaría la paz a aquella casa. Me dolía pensar que el amo sufría por su propia buena acción. Me figuré que el malestar de la edad y de la enfermedad procedían de sus disgustos de familia, como él afirmaba que ocurría, pero en realidad estaban en su naturaleza que se hundía. Hubiéramos podido pasarlo bien, sin embargo, si no hubiera sido por 2 personas, la señorita Cathy y Joseph, el criado. Usted lo ha visto, según dice allá arriba. Él era, y es todavía, el más insoportable y orgulloso fariseo que jamás escudriñó en el fondo de una Biblia para quedarse con todas las promesas y aplicar a los demás todos los anatemas. Por su manía de sermonear y platicar piadosamente, contribuyó a impresionar profundamente al señor Earnshaw, y cuanto más débil se quedaba el amo, más influencia ejercía. Era incansable, agobiándole con la preocupación de su alma y con educar rígidamente a sus hijos. Le inducía a considerar a Hindley como a un réprobo, y noche tras noche le murmuraba una larga serie de chismes contra Heathcliff y Catherine, siempre tratando de adular la debilidad de Earnshaw, echándole la peor culpa a Cathy. Ciertamente se portaba ésta como nunca la vi portarse antes, y nos agotaba la paciencia 50 veces y aún más al día. Desde la hora en que bajaba hasta la hora en que se acostaba, no teníamos ni un minuto de seguridad de que no estuviese haciendo alguna trastada. Su humor estaba siempre como en marea alta. Su lengua no descansaba, ora cantando, riendo o molestando a todo el que no hiciese lo mismo. Era una fierecilla salvaje y perversa, pero tenía los más lindos ojos, la más dulce sonrisa y el pie más ligero de toda la parroquia. Y en medio de todo, creo que no tenía mala intención, porque si alguna vez hacía a uno llorar,
Rara vez sucedía que no hiciese ella lo mismo para vernos obligados a consolarla. Quería demasiado a Heathcliff. El mayor castigo que podíamos inventar era separarla de él, aunque era la que más regaños recibía por su culpa. En el juego era en extremo aficionada a portarse como una pequeña ama, y con frecuencia usaba sus manos para vapulear a sus compañeros. También lo hacía conmigo, pero no lo podía soportar y me opuse a sus inmoderados tratos. El señor Earnshaw no consentía bromas a sus hijos. Había sido siempre muy estricto y grave con ellos. Y Catherine, por su parte, no podía comprender por qué su padre era aún más severo y menos paciente en su enfermedad de lo que había sido antes. Sus malhumorados reproches despertaron en ella un perverso deleite en provocarlos. Nunca era tan feliz como cuando todos la reñían a la vez. Y ella nos desafiaba con su atrevida e insolente mirada y sus prontas contestaciones, dejando en ridículo las religiosas maldiciones de Joseph, burlándose de mí y haciendo justamente lo que más odiaba su padre, que su pretendida insolencia, que él creía real, tenía más influencia sobre Heathcliff que su bondad, ya que el muchacho cumplía los deseos que ella le imponía, y los del amo solo cuando agradaban a su natural inclinación. Después de portarse lo peor posible todo el día, algunas veces venía cariñosa a pedir perdón por la noche. «No, Katy», decía el anciano, «no puedo quererte. Eres peor que tu hermano. Vete, reza tus oraciones y pide perdón a Dios. Dudo si tu madre y yo tendremos que arrepentirnos de haberte criado». Esto, al principio, la hacía llorar, y luego, viéndose rechazada continuamente, se endureció y se reía si yo la amonestaba para que se arrepintiera de sus faltas. Pero, al fin, llegó la hora que puso fin a los sufrimientos del señor Earnshaw. Murió tranquilamente en su silla una tarde de octubre, sentado al amor de la lumbre. Un fuerte viento azotaba la casa y rugía en la chimenea. Sonaba salvaje y borrascoso, pero no hacía frío y estábamos todos reunidos, yo un poco apartada del hogar, ocupada con mi calceta, y Joseph leyendo su Biblia junto a la mesa, porque los criados generalmente se sentaban también en la sala después de haber terminado su trabajo. La señorita Katy había estado enferma y por eso estaba más tranquila que de continuo. Se apoyaba en las rodillas de su padre y Heathcliff estaba tumbado en el suelo con la cabeza en la falda de aquella. Me acuerdo que el amo, antes de quedarse adormilado, le acariciaba su precioso cabello. Le agradaba extraordinariamente verla modosa y le decía: «¿Por qué no puedes ser siempre una buena niña, Katy?». Y ella volvió la cara hacia él, se rió y contestó: «¿Por qué no puedes tú ser siempre un buen hombre, padre?». Pero en cuanto le vio de nuevo enojado, le besó la mano y dijo que le iba a cantar para que se durmiera. Empezó a cantar muy bajo, hasta que los dedos de su padre se soltaron de los suyos al tiempo que su cabeza se hundía en su pecho. Entonces le dije que se callara y que no se moviera por temor a despertarle. Todos nos quedamos mudos como ratones asustados media hora larga, y así hubiéramos seguido si Joseph, que había acabado su capítulo, no se hubiera levantado diciendo que iba a despertar al amo para que rezásemos. Dio unos pasos hacia adelante y le llamó por su nombre. Le tocó en el hombro, pero no se movió. Entonces cogió la vela y le miró. Me pareció que ocurría algo desagradable cuando dejó la vela, y entonces cogió a cada niño por un brazo y le susurró: «Vayan arriba y hagan poco ruido. Recen solos esta noche. Yo tengo mucho que hacer. Primero voy a dar a mi padre las buenas noches», dijo Catherine, echándole los brazos al cuello antes que por nuestra parte se lo pudiéramos impedir. La pobre criatura se dio cuenta inmediatamente de la desgracia y gritó: «¡Se ha muerto! ¡Heathcliff se ha muerto!». Y ambos dieron un grito que partía el corazón.
Mi llanto se unió bien pronto a los desesperados sollozos de ellos, pero Joseph nos preguntó que en qué estábamos pensando, llorando porque un santo hubiera subido al cielo. Me dijo que me pusiera el abrigo y que corriera a Gimmerton para avisar al médico y al sacerdote. Yo no pude adivinar la utilidad de ninguno de los dos entonces. Sin embargo, fui a través del viento y de la lluvia y traje solamente al doctor. El otro dijo que vendría mañana. Dejando a Joseph que explicara el asunto, corrí al cuarto de los niños. Su puerta estaba entreabierta. Vi que no se habían acostado, aunque ya era más de medianoche, pero estaban más tranquilos y no me necesitaban para consolarlos. Los pobrecitos se animaban el uno al otro con los mejores pensamientos de los que yo les hubiera sugerido. Ningún sacerdote del mundo pintó jamás un cielo tan bello como lo hicieron ellos en su inocente charla. Y mientras yo sollozaba y escuchaba, no podía menos de desear que estuviéramos todos allí reunidos y a salvo. Capítulo 6. Hindley volvió a casa para el funeral y, cosa que nos asombró y que hizo chismorrear a los vecinos a derecha e izquierda, venía con una mujer de la que nunca nos informó sobre quién era y dónde había nacido. Probablemente no tendría ni dinero ni apellido que la recomendaran, por lo que tuvo buen cuidado de ocultar a su padre que había contraído matrimonio. No era persona que perturbara mucho la casa por su propia iniciativa. Cada objeto que vio, desde el momento en que cruzó el umbral, pareció deleitarle. Y lo mismo cada acontecimiento que se desarrolló a su alrededor, excepto los preparativos para el entierro y las personas del duelo. Pensé que era medio tonta por su conducta en ese trance. Corrió a su cuarto y me hizo ir con ella, aunque hubiera preferido estar vistiendo a los niños, y ahí se sentó, temblando y retorciéndose las manos y preguntando repetidamente: ¿se han ido ya? Entonces empezó a describir con histérica emoción el efecto que le producía ver tanto luto, y se sobresaltaba y temblaba, y por último se echó a llorar. Y cuando le pregunté qué le pasaba, contestó que no lo sabía, pero que tenía mucho miedo de morirse. Me pareció que estaba tan lejos de ello como yo. Era más bien delgada, pero joven y de buen color, y sus ojos brillaban como diamantes. Noté desde luego que el subir la escalera le hacía respirar muy deprisa, que el menor ruido repentino le hacía sobresaltarse, y que tosía a veces de un modo alarmante. Pero yo no sabía nada de lo que esos síntomas significaban, y no sentía deseos de interesarme por ella. Aquí, generalmente, no nos encariñamos con los forasteros, señor Lockwood, a no ser que ellos se encariñen con nosotros primero. Los 3 años de ausencia habían transformado al joven Earnshaw. Se había quedado más delgado y había perdido su color, y su forma de hablar y de vestir eran muy diferentes a las de antes. Y el mismo día de su regreso nos dijo a Joseph y a mí que desde entonces tendríamos que instalarnos en la cocina, respetando la sala para él. Realmente hubiera querido hacer alfombrar y empapelar una pequeña habitación sobrante para sala, pero su esposa expresó tal placer al ver el suelo de piedra blanca y la enorme chimenea resplandeciente, y las bandejas de estaño, y el aparador, y la perrera, y la anchura de aquella vieja sala, donde se encontraban, que pensó no era necesario para su comodidad y abandonó la idea. Le complacía encontrarse con una hermana entre sus nuevos conocimientos. Charlaba con Catherine y la besaba, paseándose con ella y haciéndole muchos regalos al principio. Su afecto se extinguió pronto y acabó por volverse huraña.
al mismo tiempo que Hindley se convertía en un tirano. Cualquier palabra suya en contra de Heathcliff era bastante para despertar en él todo su antiguo odio hacia el muchacho. Le apartó de su lado y le obligó a vivir entre los criados. Le privó de las clases del sacerdote e insistió en que en vez de lecciones tenía que trabajar en el campo, como cualquier mozo de la finca. Heathcliff soportó su degradación al principio bastante bien, porque Cathy le enseñaba lo que ella misma aprendía y trabajaba o jugaba con él en el campo. Los dos prometieron seriamente crecer tan rudos como salvajes, y como el amo joven no se ocupaba de ellos, procuraban apartarse cada vez más de él. No se preocupaba siquiera de que fueran los domingos a la iglesia. Solamente Joseph y el sacerdote censuraban a menudo su negligencia, y esto le daba motivo para ordenar una paliza para Heathcliff y que dejaran a Cathy sin comer o cenar. Pero una de sus principales diversiones era escaparse a los pantanos por la mañana y quedarse allí el día entero, sin temor al castigo que los esperaba, que llegó a ser para ellos una cosa de risa. Ya podía el sacerdote castigar a Catherine con todos los capítulos que quisiera para que se los aprendiera de memoria, y ya podía Joseph fustigar a Heathcliff hasta que le doliera el brazo. Todo lo olvidaban tan pronto como volvían otra vez a reunirse, por lo menos en el momento que habían fraguado un nuevo plan de venganza, y muchas veces me he echado a llorar al ver que se volvían peores, no atreviéndome a decir una palabra por miedo a perder la poca influencia que todavía me quedaba sobre aquellas abandonadas criaturas. Algún domingo por la noche ocurría que los echaban del cuarto de estar por hacer ruido o por cualquier otra cosa por el estilo. Y una vez, cuando fui a llamarlos para cenar, no los pude descubrir por ninguna parte. Registramos la casa de arriba a abajo, así como el corral y las cuadras, sin dar con ellos. Y al final, Hindley, furioso, nos dijo que echáramos el cerrojo a la puerta y ordenó que nadie les abriera aquella noche. Todos se acostaron, y yo, demasiado inquieta para hacerlo, abrí mi ventana y, aunque llovía, saqué la cabeza al exterior para oír, determinada a abrirles a pesar de la prohibición. Al cabo de un rato percibí pasos por la carretera, y la luz de una linterna brilló a través de la verja. Me eché un mantón por la cabeza y corrí para evitar que despertaran al señor Earnshaw si llamaban. Era Heathcliff. Me sobresalté al ver que venía solo. ¿Dónde está la señorita Catherine?, pregunté apresuradamente. ¿Le ha ocurrido algo? Está en la granja de los tordos, respondió. Y allí me hubiera quedado yo también si hubiesen tenido la delicadeza de invitarme a que me quedase. Buena la has hecho, le dije. Nunca estás contento hasta que no te metes en un atolladero. ¿Qué has ido a hacer a la granja de los tordos? Déjame que me quite esta ropa mojada y te lo contaré todo, Nelly, contestó. Le recomendé que tuviera mucho cuidado de no despertar al amo, y mientras se desnudaba y yo esperaba para apagar la vela, comenzó su relato. Cathy y yo nos escapamos del lavadero para correr con libertad, y al ver las luces de la granja se nos ocurrió ir a ver si los Linton pasaban la tarde del domingo en pie, tiritando por los rincones mientras sus padres se sentaban a comer y a beber, cantar y reír, quemándose los ojos con el calor de la fogata. ¿Crees que lo hacen? ¿O que leen sermones y los catequiza el criado? ¿O los mandan a aprenderse una columna de nombres de la Sagrada Escritura si no contestan bien? Quizá no, contesté. Son buenos niños sin duda, y no merecen ser tratados como ustedes por su mala conducta. No seas hipócrita, Nelly, dijo Heathcliff. ¡Qué tontería! Corrimos desde lo alto de las cumbres hasta el parque sin detenernos,
y Catherine llegó extenuada por la carrera y descalza. Perdió sus zapatos en el barrizal y mañana habrá que buscarlos. Entramos por una brecha del seto, seguimos nuestro camino por el sendero y nos plantamos encima de un macizo de flores delante de la ventana de la sala. La luz venía de allí. No habían cerrado los postigos y las cortinas estaban medio echadas. Nos pusimos a mirar, poniéndonos en pie sobre el zócalo y agarrándonos del alféizar, vimos, ¡ah, qué hermoso era! Una espléndida habitación con una alfombra encarnada y mesas y sillas forradas del mismo color y un techo completamente blanco, bordeado de oro, con una lluvia de gotas de cristal colgando de cadenas de plata en el centro, resplandeciendo a la luz de las bujías. Ni el señor Linton ni su mujer estaban allí. Edgar y su hermana tenían aquel palacio para ellos solos. ¿No iban a ser felices? Nosotros nos hubiéramos creído en el paraíso. Y ahora adivina lo que esos buenos niños estaban haciendo. Isabela, que debe tener unos 11 años, uno más que Katy, yacía gritando en el fondo de la habitación, aullando como si las brujas le estuviesen clavando en el cuerpo agujas candentes. Edgar estaba en pie, delante de la chimenea, llorando silenciosamente, y en medio de la mesa había un perrillo, temblando y lanzando agudos aullidos, al cual, por lo que se reprochaban mutuamente, comprendimos que lo habían casi partido en dos entre ellos. ¡Idiotas! Esa era su diversión, pelearse por ver quién se llevaba a aquel pobre animal, y llorando porque ambos, después de luchar por él, rehusaban cogerlo. Nos reíamos a carcajadas de los niños mimados. ¡Cuánto los despreciamos! ¿Cuándo me has visto querer algo que Katy también quisiera? ¿Cuándo nos has visto pelearnos estando los dos solos? En mi caso, no cambiaría yo mi situación en esta casa por la de Edgar Linton en la granja de los tordos. Ni siquiera aunque me autorizasen para tirar a Joseph desde lo más alto del tejado o pintar la fachada de la casa con la sangre de Hindley. Vamos, interrumpí. Todavía, Heathcliff, no me has dicho por qué no ha venido Catherine. Ya te he dicho que nos estábamos riendo, contestó. Cuando los Linton nos oyeron y de común acuerdo corrieron como flechas hacia la puerta, hubo un silencio y luego gritaron: «¡Papá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Vengan aquí!». Empezaron a gritar desaforadamente. Nosotros metimos un ruido terrible para atemorizarlos aún más, y entonces saltamos del zócalo abajo porque alguien estaba descorriendo el cerrojo y pensamos que lo mejor era huir. Yo llevaba a Katy de la mano y le estaba metiendo prisa, cuando de repente se cayó. «¡Corre, Heathcliff, corre!», musitó. «Han soltado al bulldog y me tiene sujeta». El maldito perro le había mordido el tobillo, Nelly. Yo oí su gruñido amenazador. Ella no gritó. Oh, no. Se hubiese despreciado a sí misma si lo hubiera hecho, aunque se encontrara en las astas de un toro bravo. Sin embargo, yo grité. Vociferé maldiciones suficientes para hacer vivir a todos los diablos del infierno. Cogí una piedra y se la metí entre las quijadas, tratando con toda mi fuerza de metérsela por el gaznate. Un bestia de criado llegó con una linterna por fin, gritando: «¡Aprieta, Skolker, aprieta!». Sin embargo, cambió de tono cuando vio el estado de Skolker. El perro estaba asfixiado. Su tremenda lengua amoratada le colgaba de la boca casi medio pie, y su hocico, caído, chorreaba una baba sanguinolenta. El hombre cogió a Katy en brazos, que se había desmayado no de miedo, sino de dolor. Él la llevaba y yo la seguía, mascullando maldiciones y deseos de venganza. «¿Qué presa ha hecho Robert?», preguntaron a gritos los Linton desde la entrada. «Skolker ha cogido a una niña, señor», replicó. «Y aquí hay un chico», añadió agarrándome, «que parece un vagabundo».
Probablemente los ladrones trataban de meterlos por la ventana para abrir la puerta a la cuadrilla cuando todos estuviéramos dormidos, para así poder asesinarnos a su gusto. «Cállate la boca», me dijo cuando intenté hablar. «Ladrón embustero. Vas a ir a la cárcel por eso. Señor Linton, señor, óigame, no descuide su escopeta». «No, Robert», dijo el viejo insensato. «Los malditos sabían que hoy era día de cobranza y pensaron robarme con talento. Venga usted, le voy a dar una buena lección. Echa candado, John. Jenny, dale agua al perro. Atacar a un magistrado en su propio domicilio y en domingo además. ¿Dónde se detendrá su insolencia? Oh, querida Mary, mira esto. No te asustes, no es más que un muchacho, pero el vicio se muestra tan claramente en su cara. ¿No sería un bien para el país ahorcarle inmediatamente antes que muestre su perversa naturaleza con actos al mismo tiempo que con su cara? Me empujó debajo de la lámpara, y la señora Linton se puso las gafas y alzó sus manos con horror. Los asustados niños avanzaron también hacia mí, y entonces Isabela balbuceó: «¡Qué cosa más horrible! Métele en el sótano, papá. Es exactamente igual al hijo de la que decía la Buenaventura que me robó el faisán domesticado, ¿verdad, Edgar?». Mientras me examinaban, llegó Katy. Oyó el último discurso y se echó a reír. Edgar Linton, después de una atenta mirada, pudo reconocerla. Nos vemos en la iglesia, ¿sabes? Algunas raras veces. No nos encontramos en ningún otro sitio. «Esa es la señorita Earnshaw», dijo, bajo, a su madre. «Y mira cómo la ha mordido Skolker, cómo le sangra el pie». «¿La señorita Earnshaw? ¡Qué disparate!», contestó la señora. «La señorita Earnshaw correteando por el campo con un gitano. Y sin embargo, querido, la niña va de luto. Seguro que es ella. Y puede quedarse coja para toda la vida». «Tiene la culpa su hermano», exclamó el señor Linton, volviéndose de mí a Catherine. «Me he enterado por el padre Childers que la deja en completo paganismo. Pero, ¿quién es este? ¿De dónde ha sacado a este compañero? Ah, ya. Juraría que es la extraña adquisición que mi difunto vecino hizo en su viaje a Liverpool. Un chico perverso en todo caso», afirmó la señora mayor, «y nada adecuado para una casa decente. ¿Te has fijado en su lenguaje, Linton? Estoy avergonzada de que mis hijos lo hayan oído». Comencé de nuevo a blasfemar. «No te enfades, Nelly». Y Robert recibió la orden de echarme fuera. Rehusé marcharme sin Katy, pero el criado me arrastró hasta el jardín, puso la linterna en mi mano y me aseguró que informaría de mi conducta al señor Earnshaw, ordenándome que me marchase inmediatamente, y luego atrancó la puerta de nuevo. Las cortinas estaban todavía recogidas en un ángulo y volví a reanudar mi oficio de espía, porque si Katy hubiese deseado volver, yo pensaba romper las vidrieras haciéndolas añicos hasta que la dejaran salir. Pero no fue así. Se sentó tranquilamente en el sofá. La señora Linton le quitó el mantón gris de la lechera que habíamos cogido para nuestra excursión, moviendo la cabeza y excusándonos con ella, supongo. Era una señorita y hacían distinciones entre ella y yo. Entonces la criada trajo una palangana con agua tibia y le lavó los pies, y el señor Linton le preparó un ponche. Isabela le vació una fuente entera de pastas en la falda y Edgar se quedó embobado mirando a cierta distancia. Después le secaron y peinaron el cabello, y le dieron un par de enormes zapatillas, y rodearon la butaca donde estaba sentada hacia la lumbre. Entonces, viéndola tan contenta, repartiendo su alimento entre el perrillo y Skolker, cuyo hocico pellizcó mientras comía, me marché al mismo tiempo que se encendía una llama de admiración en los vagos ojos azules de Edgar Linton, débil reflejo de su propio rostro encantador. Yo vi que estaban llenos de estúpida admiración.
es tan inconmensurablemente superior a ellos, a todo el mundo en la tierra. ¿No es verdad, Nelly? Este asunto se va a complicar más de lo que crees, respondí, tapándole y apagándole la luz. Eres incorregible, Heathcliff, y el señor Hindley va a tomar medidas extremas. Ya verás cómo lo hace. Mis palabras resultaron más ciertas de lo que deseaba. La infortunada aventura puso furioso al señor Earnshaw. Y entonces el señor Linton, para dar explicaciones, nos vino a ver por la mañana y le dio al joven tal conferencia sobre el modo como gobernaba a su familia, que al mirarle se notaba que estaba verdaderamente furioso. Heathcliff no recibió entonces una paliza, pero se le dijo que a la primera palabra que le dirigiera a la señorita Catherine sería despedido. La señora Earnshaw se cuidaría de mantener a su cuñada con la debida sujeción cuando volviera a su casa, empleando la astucia, no la fuerza. Por la fuerza hubiera fracasado en sus propósitos.